¿Te imaginas que los cielos sobre Nueva Jersey se llenan de máquinas que desafiaban las leyes de la física? Algo está ocurriendo en el aire y, lo que parecía un misterio local, está despertando el interés de todo el mundo. Drones que emergen del océano, alteran la tecnología y afectan el comportamiento de millas de aves. Y no solo eso. Mientras las autoridades llaman, las pruebas se acumulan y cada vez hay más preguntas que respuestas. Este no es solo un fenómeno en los cielos, es una verdad que no podemos ignorar. ¿Cómo es posible que un dron se recargue en pleno vuelo? El cielo estaba tratado de un tono gris metálico cuando comenzaron los primeros rumores. Testigos en diferentes puntos de Nueva Jersey aseguraban haber visto algo que desafiaba la lógica. Un dron del tamaño de un avión suspendido en el aire, aparentemente recargándose en pleno vuelo. Este hecho extraordinario no solo dejaba perplejos a los observadores, sino que también parecía ser el punto de partida de una serie de fenómenos que nadie podía prever. Imagina mirar hacia arriba y ver un coloso mecánico flotando con calma, sin emitir sonido alguno, mientras un misterioso resplandor se intensifica a su alrededor. No era un dron cualquiera. Su tamaño colosal y su maniobra de reabastecimiento aéreo indicaban una tecnología que no parecía terrestre. Algunos creyeron que era un experimento militar, otros aseguraron que se trataba de algo mucho más inquietante. Pero la pregunta seguía en el aire, tan pesado como el propio dron. ¿Qué era realmente ese objeto y por qué estaba allí? Los informes de los testigos coincidieron en un detalle. No solo se recargaba, sino que también parecía estar realizando un tipo de análisis del área. Sus movimientos eran calculados como si estuviera mapeando la zona o recolectando información. Uno de los relatos más vívidos provino de un grupo de excursionistas que describieron cómo el dron permaneció inmóvil durante casi 15 minutos, hasta que de manera abrupta ascendió con una velocidad que parecía desafiar la gravedad y desapareció entre las nubes. Este evento no solo desconcertó a los residentes locales, sino que también comenzó a atraer la atención de medios y expertos en tecnología. Las imágenes tomadas por cámaras de alta definición mostraban un diseño completamente diferente a cualquier cosa conocida. Líneas limpias, sin hélices visibles y una estructura que parecía absorber la luz. Las redes sociales estallaron con teorías. Algunos lo atribuían a un avance de tecnología militar, otros a visitantes de otro mundo. Pero nadie tenía pruebas suficientes para confirmar o desmentir ninguna teoría. Lo que quedó claro es que este no era un incidente aislado. Los cielos de Nueva Jersey parecían estar preparando el escenario para algo mucho más grande. Este evento, que en principio parecía único, pronto se conectaría con otros avistamientos iguales de desconcertantes. Pero antes de adelantarnos, necesitamos entender qué ocurrió después de que este dron colosal desapareciera, dejando tras de sí preguntas y especulaciones que alimentaron un misterio creciente. ¿Qué más nos espera en los cielos de Nueva Jersey? La base aérea McGuire cierra durante 4 horas por avistamientos misteriosos. Cuando parecía que el incidente del dron recargándose no podía volverse más extraño, los cielos de Nueva Jersey ofrecieron otro giro inesperado. La base aérea McGuire, una de las instalaciones más estratégicas del estado, quedó paralizada durante 4 horas. Nadie en las inmediaciones entendió por qué, pero pronto surgieron informes que lo dejaron claro. Pequeños drones y otros objetos no identificados habían estado zumbando cerca de la base. La tensión comenzó cuando pilotos militares en maniobras de rutina informaron haber detectado movimientos erráticos en sus radares. Los objetos, que parecían ser drones pequeños, aparecían y desaparecían como si jugaran a esquivar las detecciones. No eran simples juguetes ni herramientas de vigilancia común. Lo que más llamaba la atención era su capacidad para moverse en direcciones imposibles a velocidades que cualquier dispositivo convencional podría alcanzar. Algunos testigos, entre ellos personales de la base, describieron luces brillantes que flotaban en el cielo y parecían desafiar toda lógica. Las medidas de seguridad se activaron rápidamente, dejando la base en estado de emergencia. Durante este tiempo, las autoridades mantuvieron un hermetismo absoluto, lo que no hizo más que alimentar la curiosidad y la especulación. ¿Qué podía ser tan peligroso como para detener una operación militar por tanto tiempo? Mientras tanto, a pocos kilómetros de la base, los vecinos de barrios cercanos empezaron a notar algo extraño en el ambiente. Primero escuchamos un zumbido fuerte, luego todo quedó en silencio, como si algo estuviera absorbiendo el sonido, relató uno de los testigos. Este silencio inquietante
precedió a un destello arrepentido en el cielo, seguido de una oscuridad total en las calles aledañas. Todo parecía orquestado, como si los drones no estuvieran allí por azar. Además de los drones, un objeto circular de un intenso color rojo fue avistado desplazándose a gran velocidad sobre los campos cercanos. Este fenómeno dejó a varios pilotos médicos en alerta, pues se les advirtió que las aeronaves no tripuladas estaban interfiriéndose con sus rutas. Ninguno de ellos podía explicar cómo un objeto podía moverse tan rápido y desaparecer sin dejar rastro alguno. Cuando la base finalmente reanudó sus operaciones, el personal evitó responder preguntas. Los residentes, por su parte, quedaron con más dudas que respuestas. Sin embargo, esta situación parecía ser solo un fragmento de un rompecabezas mucho mayor, ya que la actividad en los cielos no cesaría allí. A medida que el miedo se apoderaba de las comunidades locales, los informes de movimientos de drones realizando imposibles continuaron extendiéndose. Lo más inquietante llegó poco después, cuando el comportamiento de estas máquinas misteriosas parecía volverse más agresivo, revelando maniobras que desafiaban por completo las leyes de la física. Movimientos imposibles. ¿Qué clase de tecnología nos enfrentamos? En los días posteriores al cierre de la base aérea McGuire, los informes de avistamientos de drones se multiplicaron en los cielos de Nueva Jersey. Pero lo que comenzó como avistamientos esporádicos pronto se convirtió en algo mucho más inquietante. Los drones no solo estaban allí, sino que parecían operar bajo leyes completamente ajenas a lo que conocemos. Movimientos verticales, aceleraciones repentinas y giros imposibles eran tan solo parte de un espectáculo aéreo que parecía diseñado para desafiar la lógica humana. Algunos residentes describieron cómo los drones se dividían en el aire, creando copias idénticas que se desplazaban en direcciones opuestas, solo para fusionarse nuevamente segundos después. Estos fenómenos eran presenciados tanto en zonas urbanas como rurales, lo que dejaba claro que no se trataba de simples fallos mecánicos. Pero había algo más que aumentaba el desconcierto: las estelas que dejaban a su paso. Una niebla espesa que, a diferencia de las emisiones habituales, no se disipaba con el viento. En algunos casos, estas estas parecían descender lentamente hacia el suelo, como si estuvieran diseñadas para interactuar con el entorno. En un relato que ha circulado ampliamente en redes sociales, un conductor que viajaba por una carretera desierta afirmó que uno de estos drones descendió tan bajo que pudo observar detalles de su estructura. Según su descripción, el dron carecía de hélices visibles y su superficie parecía cambiar de forma, adaptándose a la luz como un camaleón. En un instante el objeto desapareció, dejando tras de sí una línea luminosa que permaneció en el aire por varios segundos antes de desvanecerse. Además, las características de estos objetos parecían coordinarse entre sí. Mientras un dron realizaba maniobras, otro lo seguía, como si estuvieran comunicándose de forma silenciosa. No solo eso, sino que algunos testigos afirmaron haber visto proyectiles siendo disparados desde ellos, aunque lo más extraño era que los proyectiles nunca impactaban el suelo, sino que parecían desintegrarse en pleno vuelo. Por otro lado, científicos locales comenzaron a investigar estas estelas de niebla, recolectando muestras en áreas afectadas. Aunque los resultados iniciales no ofrecieron respuestas concretas, sí confirmaron la presencia de compuestos desconocidos que no coincidían con materiales comunes en la atmósfera. Esto abrió nuevas preguntas sobre el propósito de estos fenómenos y el tipo de tecnología que podría estar detrás de ellos. Este caos en el aire no pasó desapercibido para la fauna de la región. Miles de aves comenzaron a mostrar comportamientos erráticos, huyendo de sus hábitats en un patrón que dejó a expertos en vida silvestre completamente perplejos. Y mientras los cielos seguían llenándose de misterios, lo que ocurría en tierra firme parecía aún más perturbador. Miles de aves huyen de Nueva Jersey como si escaparan del apocalipsis. El amanecer traía consigo un escenario desconcertante. Miles de aves que habitualmente surcaban los cielos de Nueva Jersey en sus rutinas diarias comenzaron a abandonar sus hábitats en masa. Desde los tranquilos humedales hasta las áreas urbanas más densas, el aire se llenaba de aleteos desesperados. Lo que más inquietaba era la dirección que tomaban. Todas parecían huir del epicentro de los avistamientos de drones. El fenómeno, descrito por algunos como una escena sacada de una película apocalíptica, llamó la atención de biólogos y residentes por igual. ¿Qué podía asustar tanto a estas criaturas? Un ornitólogo local que había estudiado aves migratorias durante décadas afirmó que nunca había presenciado nada similar.
Esto no es un patrón migratorio común, explicó. Es como si estuvieran respondiendo a un peligro inminente, uno que no podemos ver ni comprender. Las carreteras y parques se convirtieron en escenarios caóticos, con bandas enteras atravesando las zonas a toda velocidad, chocando incluso con vehículos y edificios en su intento desesperado por escapar. En varios vecindarios, los cielos oscuros por las aves que volaban juntas añadieron una sensación de asfixia, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible pero palpable. Mientras tanto, los testimonios de los habitantes continuaban reforzando la conexión entre los drones misteriosos y este comportamiento anómalo. Algunas personas relataron haber visto aves descender en picada tras encontrarse con lo que describieron como un campo invisible generado por estas máquinas. Otros aseguraron que las aves parecían evitar volar cerca de las estelas químicas que los drones dejaban a su paso, como si detectaran algo dañino en ellas. Por si fuera poco, el fenómeno comenzó a extenderse más allá de las aves. En áreas rurales, los ganaderos reportaron que el ganado mostraba signos de estrés, negándose a alimentarse o moverse. Los ecosistemas parecían estar en alerta, como si algo profundamente intrusivo estuviera alterando el equilibrio natural. Además, los residentes notaron que este éxodo masivo coincidía con un evento aún más extraño: la desaparición de una fuente radiactiva en tránsito. Esto no hizo más que añadir misterio al comportamiento errático de las aves. Algunos expertos comenzaron a teorizar que los drones no solo estaban interfiriendo con los animales, sino que podían estar detectando o rastreando fuentes de radiación. La conexión entre los drones y la radiación comenzó a ser debatida ampliamente en las comunidades científicas y en los foros locales. Los cielos, ahora casi vacíos de aves, parecían esconder un secreto que aún estaba lejos de ser revelado. Y mientras los rumores sobre una tecnología avanzada continuaban ganando fuerza, un nuevo evento sacudiría por completa la tranquilidad de la región. Una fuente radiactiva desaparecida y un misterio más profundo. La noticia sacudió a Nueva Jersey como un relámpago en una noche oscura. Una fuente radiactiva utilizada para investigaciones científicas había desaparecido mientras era transportada a través del estado. Este evento, por sí solo, habría sido suficiente para generar alarma, pero las circunstancias lo hacían aún más desconcertante. La desaparición coincidió con los recientes avistamientos de drones, lo que desató un torrente de teorías y especulaciones. Los informes iniciales describían cómo el vehículo encargado del transporte perdió el rastro del material en una ruta principal. La unidad de transporte, equipada con seguridad avanzada, no presentó fallos aparentes y los sistemas de rastreo dejaron de funcionar misteriosamente en el momento exacto de la pérdida. Esto llevó a algunos a preguntarse si los drones, que ya habían demostrado capacidades tecnológicas asombrosas, podrían estar relacionados con el incidente. Lo más impactante llegó cuando un grupo de investigadores revisó el área donde se presumía que la fuente se había extraviado. Allí encontraron un campo magnético irregular, acompañado de marcas en el suelo que parecían haber sido hechas por algo que aterrizó brevemente. Estas marcas, redondeadas y con bordes quemados, coincidían con descripciones anteriores de los avistamientos de drones. Por otro lado, los expertos comenzaron a analizar si los drones podrían estar diseñados para detectar materiales radiactivos. Esto no parecía descabellado si se consideraban sus maniobras y la aparente intención con la que se movían. Algunos especularon que esta tecnología, lejos de ser terrestre, podría ser parte de un programa ultra secreto o algo mucho más inquietante. Además, en las comunidades cercanas, los residentes empezaron a notar fenómenos extraños: luces intensas en el cielo, pulsos electromagnéticos que interrumpían aparatos electrónicos y un notable descenso en las temperaturas nocturnas parecían coincidir con las áreas donde los drones habían sido avistados. Esto alimentó aún más la idea de que los drones no solo estaban rastreando la fuente, sino interactuando activamente con el entorno. El silencio oficial no ayudó a calmar las aguas. Las autoridades negaron cualquier conexión entre la desaparición de la fuente radiactiva y los drones, pero los testigos y los análisis científicos apuntaban en otra dirección. Lo que estaba claro era que algo muy cómodo y deliberado estaba ocurriendo en los cielos de Nueva Jersey. Mientras los rumores seguían creciendo, un nuevo fenómeno surgió a todos: los drones que emergían del océano con velocidades y maniobras imposibles de ignorar. Estos avistamientos llevaron el misterio más allá de los límites terrestres y desafiaron por completo las explicaciones convencionales. Desde las profundidades del océano,
surgen misteriosas máquinas voladoras. El océano, tan vasto como enigmático, había sido un silencioso testigo de innumerables misterios a lo largo de la historia. Pero ahora parecía ser el escenario de un evento que nadie podía explicar. Testigos presenciales comenzaron a reportar drones emergiendo desde las aguas del Atlántico frente a las costas de Nueva Jersey. Estas máquinas, que ya habían demostrado habilidades sorprendentes en el cielo, ahora desafiaban toda lógica al surgir directamente del océano y desaparecer entre las nubes en cuestión de segundos. La primera de estas observaciones ocurrió durante una madrugada tranquila. Un grupo de pescadores describió cómo una luz intensa atravesó la superficie del agua. Lo que parecía ser un destello aislado se transformó rápidamente en un espectáculo desconcertante. Un objeto metálico sin hélices ni señales de propulsión visibles emergió lentamente del agua, dejando tras de sí un círculo perfecto de espuma. Según los relatos, el dron ascendió sin generar sonido, desafiando no solo las leyes de la gravedad, sino también las expectativas de todos los presentes. Este evento no fue un caso aislado. Durante los días siguientes, más personas informaron haber visto fenómenos similares. Los drones parecían emerger de puntos específicos, como si estuvieran usando el océano como una especie de base. A medida que ascendían, realizaban maniobras imposibles, girando en ángulos rectos y alcanzando velocidades que ninguna aeronave conocida podía igualar. Las luces que emitían, a menudo de colores azulados o rojizos, proyectaban un brillo que iluminaba las aguas a su alrededor. Los científicos y expertos en tecnología no tardaron en especular sobre el propósito de estas máquinas. Algunos sugirieron que los drones podían estar recargando energía o recopilando datos bajo el agua. Otros, más osados, plantearon que podrían ser parte de una tecnología no humana, diseñada para operar tanto en el aire como en el agua. La posibilidad de que el océano albergara algo mucho más avanzado que cualquier tecnología terrestre comenzó a ganar fuerza. Sin embargo, estos avistamientos también trajeron consigo consecuencias inesperadas. Barcos de pesca y embarcaciones pequeñas en la zona informarán problemas con sus sistemas de navegación y comunicación. Los compases giraban sin control y las radios emitían sonidos distorsionados cada vez que uno de estos drones emergía. Incluso los satélites que monitoreaban la costa detectaron picos electromagnéticos coincidiendo con los avistamientos. Mientras los fenómenos marítimos mantenían a todos en vilo, en tierra firme, los drones no parecían detenerse. A medida que ascendían desde el océano, sus rutas los llevaban directamente sobre las ciudades, donde continuaban causando estragos. Uno de los efectos más inquietantes de su presencia eran las interferencias tecnológicas que dejaban a su paso, lo que marcó el inicio de un nuevo capítulo en este enigma. Interferencias tecnológicas que paralizan comunidades enteras. La vida cotidiana en Nueva Jersey comenzó a cambiar restrictivamente. Cada vez que uno de estos drones sobrevolaba un área, los dispositivos electrónicos colapsaban. Los residentes informaron cómo sus teléfonos móviles quedaban inutilizables. Las alarmas de coches se activaban sin razón aparente y los sistemas GPS dejaban de funcionar de un momento a otro. En algunos casos, los apagones afectaron barrios enteros, sumiendo a las comunidades en la oscuridad mientras los drones realizaban su recorrido por el cielo. Estos eventos no solo afectarán la vida urbana. En las zonas rurales, los agricultores experimentaron fallos en sus equipos eléctricos, lo que interrumpió actividades esenciales. Algunos reportaron que las brújulas de mano giraban descontroladamente, como si algo estuviera alterando el campo magnético local. En el aire, los pilotos de aeronaves comenzaron a evitar rutas específicas debido a las extrañas interferencias que surgían repentinamente, poniendo en peligro sus trayectos. Lo que resultaba más desconcertante era la sincronización de los drones. Las comunidades observaron patrones en sus movimientos. Parecía que se desplazaban de manera meticulosa, cubriendo áreas específicas antes de desaparecer. Esto llevó a algunos expertos a teorizar que las máquinas estaban recopilando información, tal vez escaneando o mapeando algo en particular. El impacto de estas interferencias iba más allá de lo técnico. En los barrios afectados, la gente comenzó a mostrar signos de ansiedad colectiva. No solo era la sensación de estar aislados tecnológicamente, era el hecho de que estos drones parecían interactuar deliberadamente con su entorno. Una señal inquietante fue el comportamiento de los animales domésticos, que reaccionaban de forma agresiva o intentaban escapar cada vez que uno de estos objetos se acercaba.
Mientras los científicos seguían intentando entender cómo estos drones podían generar tal nivel de alteraciones en las tecnologías modernas, una pregunta persistía. ¿Era esta una consecuencia accidental de su funcionamiento o una acción intencionada? Los cielos seguían siendo un campo de misterio, y los drones, con cada nueva aparición, añadían una capa más al desconcierto generalizado. Sin embargo, los eventos no se limitaban a las ciudades y los campos. En lugares estratégicos como instalaciones militares y gubernamentales, las apariciones de drones comenzaron a ser más frecuentes, sugiriendo que su propósito podía estar relacionado con algo mucho más específico. La siguiente etapa de este fenómeno parecía estar más cerca de la verdad que nunca. Drones sobre instalaciones estratégicas. ¿Qué están buscando? En medio de la creciente ansiedad en Nueva Jersey, algo aún más perturbador comenzó a llamar la atención de expertos y ciudadanos. Los drones no solo sobrevolaban barrios y áreas rurales, sino que parecían tener un interés particular en instalaciones estratégicas. Bases militares, centros de investigación y edificios gubernamentales se convirtieron en puntos focales de su actividad, lo que disparó alarmas en las esferas más altas del poder. Uno de los avistamientos más inquietantes ocurrió en el Picatinny Arsenal, una instalación militar conocida por su investigación en tecnología avanzada. Personal de seguridad reportó cómo varios drones aparecieron en el radar y realizaron maniobras sobre el área restringida. Las cámaras de vigilancia captaron imágenes de estos objetos, que parecían flotar en completo silencio mientras emitían luces intermitentes en patrones desconocidos. Según informes internos, los drones desaparecieron justo antes de que las fuerzas de seguridad pudieran movilizarse para interceptarlos. Unos días de este evento, otro incidente similar ocurrió cerca del Trump National Golf Club en Bedminster. Testigos relataron que 3 drones gigantes, con luces de color rojo y azul, sobrevolaron el lugar durante varios minutos antes de partir hacia el océano. La proximidad de estos drones a sitios de alto perfil levantó sospechas. ¿Podría tratarse de espionaje? ¿O estos objetos estaban recolectando información con un propósito que aún nadie comprendía? Además, en instalaciones nucleares cercanas, el personal técnico comenzó a reportar anomalías coincidiendo con las apariciones. Los niveles de radiación fluctuaban inexplicablemente y los equipos de medición detectaban picos de actividad electromagnética. Esto llevó a muchos a preguntarse si los drones estaban diseñados para interactuar con materiales peligrosos, lo que incrementaba aún más el misterio sobre su propósito. Lo más desconcertante era la aparente capacidad de estos objetos para evadir cualquier sistema de detección o ataque. Incluso cuando los radares lograban detectarlos, los drones realizaban maniobras evasivas con una precisión que parecía imposible. En un intento por responder, las autoridades movilizaron drones militares propios, pero estos no pudieron igualar la velocidad ni la agilidad de los intrusos. La idea de que estas máquinas tuvieran un propósito estratégico comenzó a ganar fuerza. Mientras las autoridades guardaban silencio, los residentes de Nueva Jersey se encontraban con otro enigma. En los terrenos donde estos drones aparecían, algo aún más extraño quedaba atrás. Marcas quemadas en el suelo y anomalías inexplicables. A medida que los drones continuaban sus recorridos, surgió un patrón inquietante. En las áreas donde se habían reportado avistamientos, aparecían marcas en el suelo que desafiaban cualquier explicación lógica. Estas huellas redondeadas y con bordes quemados parecían indicar que algo había aterrizado brevemente antes de partir nuevamente. En un campo cercano a una carretera transitada, un agricultor encontró varias de estas marcas dispuestas en un círculo perfecto. Lo que más llamó su atención fue que el suelo en el interior de las marcas estaba completamente seco y endurecido, como si hubiera sido sometido a un calor extremo. Los intentos de plantar en esa área resultaron inútiles, ya que la tierra parecía haber perdido su fertilidad. Además, las herramientas metálicas que entraron en contacto con el área afectada comenzaron a corroerse inexplicablemente. Científicos locales acudieron al lugar para recolectar muestras y analizar el fenómeno. Lo que fue descubierto aún más desconcertante: la composición química del suelo había cambiado, y en algunos casos contenía trazas de compuestos que no coincidían con ningún elemento conocido en la región. Por si fuera poco, los medidores de campo magnético registraron anomalías en la zona, como si algo hubiera alterado el equilibrio natural del área. Por otro lado, varios residentes afirmaron haber visto luces descendiendo suavemente hacia los campos durante la noche,
seguidas de un brillo intenso que duraba apenas unos segundos. En uno de los casos más documentados, un hombre logró capturar imágenes del fenómeno, mostrando un destello blanco que iluminaba todo el campo antes de desaparecer por completo. Estas marcas comenzaron a aparecer en otras localidades, lo que llevó a muchos a especular que los drones estaban aterrizando momentáneamente por algún motivo desconocido. Algunos creían que estaban dejando dispositivos o recolectando muestras, mientras que otros temían que se tratara de un intento por modificar el entorno. Mientras los expertos intentaban desentrañar el misterio, algo más aterrador estaba por suceder. Durante un evento público, los drones hicieron una aparición que dejó a todos los presentes en estado de shock. El partido de fútbol que quedó paralizado por los drones. Era una noche fresca y tranquila en el centro de Nueva Jersey. Decenas de familias se habían reunido para disfrutar de un partido de fútbol americano en una secundaria local. Los gritos de los espectadores y el entusiasmo de los jugadores llenaban el aire, cuando de repente, un extraño silencio se apoderó del lugar. En el cielo, 3 luces brillantes comenzaron a descender lentamente, atrayendo todas las miradas. Los drones no solo sobrevolaron el campo, realizó maniobras rápidas e intrincadas, moviéndose en perfecta sincronización como si estuvieran ejecutando un patrón preestablecido. Durante varios minutos flotaron en el aire, proyectando un resplandor intenso que iluminó toda el área. El ambiente, que antes estaba lleno de energía, se transformó en una mezcla de asombro y temor. Los jugadores quedaron inmóviles en el campo, mientras los espectadores se agolpaban en las gradas, incapaces de apartar la vista de las máquinas silenciosas. Algunos comenzaron a registrar el evento con sus teléfonos móviles, aunque muchos reportaron que sus dispositivos dejaron de funcionar cuando las luces se acercaron. Finalmente las luces realizaron un giro brusco y ascendieron rápidamente, desapareciendo en cuestión de segundos. Pero el impacto de su presencia quedó grabado en todos los presentes. El partido se suspendió y las familias abandonaron el lugar apresuradamente, temerosas de que algo peor pudiera ocurrir. Este incidente no solo atrajo la atención de los medios nacionales, sino que también elevó el nivel de preocupación en toda la región. Los drones no solo observaban, parecían querer ser vistos, enviando un mensaje que aún nadie lograba descifrar. Mientras los ecos de este evento se propagaban por todo el estado, las investigaciones comenzaron a centrarse en otro aspecto inquietante. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar estos drones en su aparente misión? Las respuestas parecían cada vez más difíciles de alcanzar. Las emociones humanas bajo el escrutinio de las máquinas. El fenómeno de los drones en Nueva Jersey no solo alteró la tecnología y el ambiente, sino que también afectó profundamente a quienes los presenciaron. Los testigos, que antes describían sus encuentros como meras curiosidades, comenzaron a relatar experiencias profundamente personales y en muchos casos perturbadoras. ¿Qué tan lejos llegaba el impacto de estas misteriosas máquinas en las emociones humanas? Entre los relatos más inquietantes se encontró el de un grupo de excursionistas que afirmó haber sentido una presencia casi tangible mientras observaban uno de los drones sobrevolar el bosque. Uno de ellos describió una sensación de ser estudiado, como si la máquina estuviera evaluando cada movimiento, cada reacción. Más tarde esa misma noche, varios miembros del grupo experimentaron sueños vívidos, llenos de símbolos y luces que parecían replicar el patrón del dron. Uno incluso relató haber despertado con una inexplicable sensación de pérdida, como si algo hubiera sido tomado de él. En las áreas urbanas, las reacciones tampoco se hicieron esperar. Los niños pequeños que habían visto las luces reportaron sentir miedo al salir al exterior, mientras que los adultos se debatían entre el asombro y el temor. Algunos experimentaron episodios de ansiedad inexplicable, como si los episodios hubieran dejado una marca indeleble en sus mentes. Los animales domésticos tampoco quedaron inmunes. Los perros, que normalmente eran dóciles, se mostraban agresivos y nerviosos después de los avistamientos. Los psicólogos comenzaron a analizar estos efectos, planteando la posibilidad de que los drones emitieran algún tipo de frecuencia o pulso que pudiera afectar los estados emocionales. Sin embargo, también surgió una perspectiva más inquietante. ¿Podrían estas máquinas estar diseñadas para estudiar y manipular las emociones humanas? El nivel de precisión en sus movimientos, la capacidad de provocar respuestas tan intensas y la sincronización de sus apariciones sugerían un propósito que iba más allá de la mera observación. Mientras tanto, en otras partes del mundo, comenzaban a surgir informes de fenómenos similares.
Los cielos de Brasil y México también mostraban patrones inquietantes, lo que indicaba que Nueva Jersey no era un caso aislado. Las conexiones globales se regresan cada vez más difíciles de ignorar. Un fenómeno global que no puede ser ignorado. Lo que comenzó como un misterio local en Nueva Jersey ahora estaba dejando una huella en los cielos de otros países. Videos capturados en Brasil mostraban drones realizando maniobras idénticas a las vistas en Estados Unidos, mientras que en México los residentes reportaban patrones de luces similares iluminando las montañas durante las noches. Era como si una red invisible estuviera uniendo estos eventos a través de continentes. Las imágenes recopiladas por testigos en todo el mundo comenzaron a mostrar similitudes inquietantes. Los drones no solo compartían características visuales como su forma metálica y sus luces intermitentes, sino también patrones de comportamiento, maniobras imposibles, apariciones sobre instalaciones estratégicas y desapariciones abruptas. La idea de que estos fenómenos estuvieran conectados no tarda en generar teorías sobre una posible coordinación global. En los foros de Internet y redes sociales, las discusiones se intensificaron. Algunos planteaban que esto era parte de un proyecto secreto, mientras que otros argumentaban que estábamos siendo testigos de un fenómeno extraterrestre. Sin embargo, lo que más inquietaba a las comunidades científicas era la frecuencia con la que los drones parecían interactuar con el entorno. Ya fuera en los campos de Brasil o en los océanos de México, las máquinas no se limitaban a observar. Parecían estar recolectando información o alterando el ambiente de formas que aún no comprendíamos. Este carácter global del fenómeno atrae la atención de investigadores de todo el mundo, quienes comenzaron a colaborar en un esfuerzo por descifrar el propósito de los drones.